Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divoxradio, Ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech con Andrés González, CEO de iGreen. Entonces estábamos hablando de que era un crédito de carbono y ahora viene lo interesante. ¿Cómo ustedes están midiendo este crédito de carbono, estas toneladas de CO2? Eh, Perfecto. Cuéntanos un poquito, Andrés. Sí, mira, depende mucho de la tecnología o del tipo de bono de carbono. Dentro de los tipos de bono de carbono hay bonos de carbono basados en naturaleza, pero tu objetivo ahí es cómo mides cómo un bosque captura emisiones, cómo mides cuando una agricultura regenerativa, el suelo captura emisiones, cómo mides cuando planta un bosque nuevo, un árbol nuevo y este crece, captura emisiones. Eso hoy día hay científicamente soluciones. Lo interesante es que también se puede hacer satelitalmente. Entonces, lo que nosotros hacemos, nuestro modelo de negocio, básicamente es ayudar a estos proyectos a medir de forma rigurosamente adecuada. Y cuando digo esto, lo digo con majadería porque es nuestra obsesión. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es que si tenemos un bosque, ingresamos los datos directamente desde las fuentes a un blockchain. ¿Qué significa esto? Un satélite mide tu terreno, lo escanea, y el dato apenas se produce, nosotros lo guardamos en blockchain, antes que lo toque cualquier persona. Una vez guardado en blockchain es inmutable, nadie lo puede modificar por la estructura natural que tiene una herramienta de blockchain, ¿no? Que son bases de datos descentralizadas y posibles hackear. Y si ya tenemos un sensor, el dato del sensor va inmediatamente al blockchain. Si tenemos tecnología líder también, aplicamos un algoritmo y damos un resultado de cuánto es, a partir de la biomasa capturada, el CO2. Es una conversión matemática dependiendo del tipo de árbol. Pero incluso, Andrés, ahora la duda que me surge ahí es, tú me dices, tú estás usando esa tecnología para hacer esa medición, se guarda en blockchain, queda ahí incambiable, pero ¿existe algún organismo regulador o ajá, alguien que te dé el check o el visto bueno que diga, ellos efectivamente lo están haciendo bien o lo están haciendo mejor que Berra o ya, mejor que otro? ¿Hay alguien que haga esa pega? bueno, hoy día justamente estamos en un cambio de paradigma gigantesco. A principios de este año, The Guardian, un diario inglés, hizo un reporte sobre cómo estaba midiendo Berra 120 proyectos de conservación forestal. Y la conclusión fue, después de usar satélite y tecnología avanzada, con muchos científicos trabajando en conjunto, que solo el 5% de los bonos medidos por Berra eran posibles de verificar, a pesar que ya eran los certificadores, 5%. Después, South Pole, que es el mayor emisor de bono de carbono del mundo, se vio enfrentado a la misma problemática en África hace poco. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El mercado, sobre todo, yo diría, liderado por las empresas tecnológicas en Silicon Valley, eh, Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Stripe, un montón de empresas, la verdad que son cientos de empresas hoy día, lo que ellos están haciendo es buscando proyectos que su base de demostración sea datos y desarrollaron una metodología, incluso hay bancos involucrados como JP Morgan y europeos también, que buscan que a partir de los datos el, generar modelos de cálculo. Ya nadie certifica ahora, sino se verifica. Entonces en el fondo, cuando tú quieres vender un bono de carbono, tú dices, mira, yo tengo una tonelada acá, y ellos te dicen, ya, pero pásame los datos, yo reviso si tus datos, que están bien fundamentados, me dan una tonelada y te pago por ello. Y ese es un mercado que ha ido creciendo exponencialmente. Hoy día hay fondos gigantescos que están invirtiendo en ese tipo de proyectos una vez que demuestran eso. O De sea, hecho, si entiendo bien, tú lo que me estás diciendo es que a través de tecnología blockchain tú estás descentralizando esa certificación. En el fondo estás entregando los datos que son únicos a este blockchain que en el fondo es una entidad que en el y yo fondo no puedo es como intervenir. independiente, ¿cierto? Sí, claro. Ahora, a partir de ahí, por ejemplo, si una empresa como Microsoft quiere comprar bonos, lo que hace es analizan los datos. A nosotros nos acaba de contactar esta semana un banco europeo, no lo puedo mencionar porque estamos recién conversando con ellos, que está desarrollando desde ahora recién toda una estrategia para Europa de bonos de carbono y quieren, a partir del 2024, o sea, a la vuelta de la esquina, vender proyectos de lo que ellos llaman removals, de remoción de CO2 basados en datos. Porque es eso lo que está pidiendo el cliente. Mira, en Estados Unidos hay una nueva normativa a partir del año pasado, la SEC Commission, estableció que toda empresa relacionada con ellos y sus proveedores tienen que medir la huella de carbono verificada.
Y una vez que la midan, tienen que establecer una clara estrategia de mitigación. Y todos los datos, toda la estrategia de mitigación tiene que ser entregada en datos, datos que a su vez son hechos públicos. Y acaban de demandar una enorme línea aérea en Estados Unidos por 1.2 billones de dólares porque los bonos de carbono que estaban utilizando eran lo que llamamos nosotros en términos técnicos bonos zombies, o sea, que son antiguos y que no miden la huella. Y lo están demandando. Entonces ahora ninguna empresa grande se puede arriesgar a poner en riesgo su marca por comprar un bono de mala calidad o barato. O sea, tienen que respaldarse en datos, que es lo que le Están, exige la autoridad. están saliendo muchas noticias del estilo de greenwashing, que es lo que comentáis. Y Sí. ahora, ¿por qué lo tuyo es mejor que Berra? No es la idea hacer un comparativo Nosotros no ni somos echarle tierra a portadores de Berra, la... pero que nos conté en el fondo qué es Sí. lo que están haciendo, qué lo hace especial, o qué es lo que Facebook haría que eligiera tus bonos, tus créditos de carbono. Mira, nosotros lo que tratamos de decir es que nosotros no somos portadores de la verdad. Nosotros lo que somos portadores de datos que están respaldados en forma transparente. Y son los datos los que tienen que hablar. Nosotros cuando proponemos un bono de carbono, ese bono de carbono, entre comillas, podría ser cuestionado por un ente. De hecho, habitualmente lo son. La diferencia es que cuando era un bono de berra, y si tú lo cuestionabas, tenías que darte una vuelta larga para ver si es que el bono era válido o no. Ahora los datos están ahí mismo. Entonces nosotros estamos entregando al ente autorizado, al verificador que venga con el comprador o a la autoridad financiera del país que está pidiendo el bono de carbono, que puedan mirar los datos en origen. Y eso es una diferencia fundamental, porque hoy día tú lo que obtienes de un estándar tradicional es un reporte escrito, que no se puede interpretar, no se puede usar, no se puede trabajar. Nosotros estamos entregando los datos duros de cuánto CO está capturando un bosque en tiempo real con fecha. Entonces, si tú lo quieres cuestionar, lo puedes ver desde ahí. Entonces, nuestra propuesta no es decir, tenemos la verdad, sino que tenemos los datos. Nosotros hacemos una propuesta, pero eso puede, si es cuestionada, están los datos para que tú puedas validar. Ahora, puede pasar perfectamente que si yo digo que son 10 toneladas, después del estudio concluyan que son 15, porque yo he sido más riguroso en estimarlo, o que te paguen más por el valor. Pero eso está pasando Ahora, mucho, en África sobre todo, que están pagando antes que precios pasemos muy a la altos. transacción, la medición. ¿Cómo lo están haciendo hoy día ustedes, que lo hace distinto a otros? Bueno, primero, como te explicaba, depende mucho del tipo de tecnología. Pueden ser bosques. Nosotros hoy día estamos involucrados en varios tipos de proyectos. Uno de ellos es, por ejemplo, el Blue Carbon, que es medir el CO2 capturado por las algas, porque es fotosíntesis igual que un árbol, solamente que no tienes que regarlo, como te darás Mm. cuenta. Y lo interesante es que la potencialidad en Chile es enorme, de una costa gigantesca de aguas relativamente frías que permite cultivar algas. Entonces tú puedes medir básicamente con el peso físico. O sea, una vez que tú extraes el alga, puedes pesarla y calcular el tipo de biomasa dependiendo del tipo de alga que hay. Eso tú lo puedes medir y guardar, pero tú también lo puedes convertir en algún material más permanente que capture ese CO2. Por ejemplo, hoy día se usan algas como material de construcción, hoy día se usan algas como proteína, hoy día se usan algas para que las vacas, al mezclarla con la comida, emitan menos gas metano. O sea, hay un montón de alternativas para transformar estos activos naturales en activos medioambientales. Ahora Y en el eso se caso va midiendo forestal, cada uno con su tecnología diferente, ¿no? sí. Ahora en el caso forestal, ¿cuál es la relación entre los sensores que están en la Tierra y Sí. el satélite? Hay una relación a veces un poco contradictoria, pero yo siento que es complementaria. Me explico. Los satélites, sobre todo los que tienen imágenes, sacan fotos de 10 metros cuadrados y después con inteligencia artificial se puede interpretar qué tipo de bosque, qué tipo de árboles, qué tipo de bosque es, cuál es la biomasa, cómo ha crecido en el tiempo. Cuando tú haces escaneo con tecnología LIDAR, la gracia es que entra mucho más en el detalle, es más preciso. Pero cuando tú pones un sensor, el sensor generalmente captura flujos, cuánto es el CO2 que entra y lo que sale. ¿Ah? Entonces, tú puedes decir, entraron 70 kilos de CO2 y salieron 10 cuando respiró el bosque. Entonces, capturó 60, el bosque capturó 60. Entonces, tú puedes capturar lo que se llama la adicionalidad con sensores de suelo. Y esa adicionalidad ese es el bono de carbono. ¿Cuánto CO2 ha ido capturando por hectárea? Es el bono de carbono que tú puedes emitir. Si es más de 1 tonelada, 10 toneladas, 3 toneladas. ¿Qué tan cierto es que en el suelo se absorbe más que en el mismo, que en la copa del árbol? Es una muy buena pregunta. Los árboles, cuando es un bosque en sí, la relación puede ser bastante simétrica, o digamos 2 por 1. El suelo puede guardar 2 veces más que el árbol.
pero eso también está medido con tecnología LIDAR. Ya. Pero cuando tú hablas de agricultura, la agricultura regenerativa puede capturar 4 veces lo que un árbol. Eso hoy día está, es un tipo de bono de carbono muy popular, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, de que regenerar la agricultura para capturar en el suelo bonos de carbono. Entonces el agricultor gana 2 veces, por vender su maíz y por bonos de carbono. Yo estuve en un seminario en Estados Unidos donde esto eran lecherías, ¿ah? Pero tiene que ver también. Y capturaban todos los gases y reciclaban todo el material. El presidente de la asociación decía que llevaban 3 años ganando más dinero por bonos de carbono que por la leche que vendían. Mira, qué increíble. Oye, ahí viene la segunda parte de la pregunta, o la tercera ya. Mm. Capturamos o medimos, tenemos la información, tenemos el dato. Eh, Tenemos 5 bonos de carbono, 5 créditos de carbono. ¿Qué hago con ellos? ¿Dónde salgo a venderlo? ¿A quién le vendo? Sí, Hay dos mercados, uno voluntario y otro regulado. Tienen precios bastante distintos. Yo sí. estuve mirando ahí, no sé si estoy actualizado, pero por ejemplo en el voluntario decía 8 euros la tonelada y en el regulado 40 euros, una diferencia brutal. Sí. ¿Qué hacemos con ese crédito de carbono que ya tenemos en la mano? O esos 5 que te decía yo que... ¿Dónde Mira, salimos a venderlo? una situación es la realidad actual. La realidad actual dice que el mercado de bonos voluntarios son solo entre 2 a 4 billones de dólares, pero todos los estudios dicen que este es un mercado de 200 billones de dólares en 20 años. Todo ese crecimiento entre 4 y 200 no se puede dar bajo las mismas condiciones actuales. Me explico, un sistema metodológico, un modelo de broker y traders, tiene que ser un modelo mucho más expedito y basado en tecnología. Y hoy día tú puedes encontrar muchos operadores en Europa, en Estados Unidos, que están desarrollando plataformas para comprar carbon removals, o sea, bonos de carbono de captura, y venderlo a sus propios clientes. O sea, tener un portfolio que esté validado por el banco, por así decirlo. A mí el banco que me contactó dice, yo quiero reemplazar a Berra, o sea, yo quiero tener bonos de calidad, o verificarlos, más que certificarlos, y vendérselos a mis clientes, que los compren con tranquilidad de que es un buena... Ese modelo de negocio viene explotando muy fuerte. Tú ves cada vez más y más. Hay una asociación de como 70 bancos en Europa que se juntaron para hacer esto, pero hay bancos que no están en esta asociación, que están independientemente generando lo que llamamos su green market, ¿no? Para vender bonos de carbono a su propia clientela. Eso también en Estados Unidos se está desarrollando y todo apunta a que debido a la nueva normativa europea, que va a empezar a cobrar impuestos a la exportación de productos que no hayan pagado su huella de carbono de acuerdo al estándar europeo. Esto puede causar un poco de resquemor, pero la ley está así. Si tú vas a exportar minerales y lo vas a trasladar por barco, el traslado del barco te van a cobrar $70, $90 la tonelada de CO2. Y si tú pagaste 10 en Chile, al importador le van a cobrar saldo. Mm. Entonces vamos a ver si el importador va a querer seguir importando tu producto si tú no estás dispuesto a pagar los 70 euros por tonelada. Y eso va a generar que el bono voluntario se equipare con el compliance finalmente. Eso estamos a muy pocos años. La urgencia, los países desarrollados están apretando el acelerador, por así decirlo, en esta temática. ¿Y eso no debería tender a tener un mercado definitivamente regulado? ¿O esto de regulado y voluntario se va a mantener en el tiempo? Es probable que muchos carbon removals, que lo que en el fondo que capturan CO2, pasen a ser mercado regulado. Es probable. Porque de hecho hay algunos que ya se consideran parte del mercado regulado. El tema es que se podrían abrir. Es poco probable que un bono de carbono de evitar, avoidance, como no sé, paneles solares, entre al mercado regulado global. Pero sí spot, sí de algunos mercados, por ejemplo el mercado europeo, perdón, japonés, desarrolló un mercado nuevo de mercados voluntarios, que es parecido al compliance, con precio fijo y todo, que sí acepta proyectos de avoidance. De hecho, nosotros estamos trabajando con clientes japoneses para hacer bonos para el mercado japonés. O sea, cada país tiene su metodología. Europa es una cosa, Estados Unidos otra, pero Asia está trabajando también fuerte en este tema. Ahora, esta diferenciación de precio no se da solo entre estos dos mercados voluntarios regulados, sino que además, por lo que Entre- dices tú, se da en diferentes latitudes del mundo. exacto. ¿Se debería tender a esto, a llegar a un precio relativamente único, Andrés? Yo creo que debiera empezar a pasar de que si usas tecnología precisa de medición, debiera importar poco cuál es el origen de la captura de CO2,
Probablemente la única diferencia está en que, por ejemplo, lo voy a poner en forma transparente, si tú haces conservación forestal, tu punto de equilibrio del proyecto mismo puede que sea más bajo que si tú haces eh, plantación de bosque. Pues la plantación de Mm. bosque demora mucho más tiempo, tiene mucho más trabajo, entonces su punto de equilibrio es un poco más alto. Tal vez ahí podría haber una pequeña diferencia, más bien por el costo de implementar, ¿no? Sí, claro. Sin quitarle mérito a ninguno de los dos, digamos. Ahora, el hecho de tener mejores datos, mejor tecnología que mida, eh, etcétera, probablemente, o sea, lógicamente ese bono o ese crédito va a tener un valor distinto al que me comentabas Absolutamente. tú que era de Berra. Eso Sí, también se está vaya a viendo. estar transando créditos de calidad A y B. Se está viendo muy fuertemente hoy día. Nosotros el año pasado operábamos nosotros somos lo que se llama Retail Account Holder de Berra, o sea, estamos autorizados por Berra para vender sus bonos como una suerte de broker, y entonces yo puedo comprar, nosotros tokenizamos esos bonos y los vendíamos, eso es lo que hacíamos. Y el año pasado los mismos proyectos que llegaban a $15, hoy día están llegando a 8, pero No por me- otro lado, los bonos que basados en tecnología, hemos visto que sus precios han subido de forma grande. No quiero dar un valor, pero la verdad es que esos son sorprendentes, ¿verdad? Sorprendentes. Porque le dan respaldo a la empresa que los compra. Sí, claro. ¿Qué otra empresa en el mundo? ¿Hay otra empresa tipo iGreen que en el fondo está haciendo lo que Sí, tú haces, pero a otro nivel? En Europa hay muchas empresas que se dedican a, por así decirlo, medir y tokenizar bonos de carbono, pero al final de los tiempos esto tiene que ver con lo que llamamos en términos técnicos el supplying, o sea, el que hace el sourcing, el que hace el bono de carbono. Si tú tienes Claro. el control de generar el bono de carbono, tienes la posibilidad de venderlo. Si tú solamente eres un trader de bonos de carbono, va a depender que alguien lo genere. Y lo que se supone que va a empezar a pasar, que eso va a faltar. Hay muchas empresas trader en Europa, pocas en Estados Unidos, pero muchas en Europa, que lo que hacen es buscan bonos de carbono para vender. Nosotros lo que tratamos de hacer es participar en la generación de los bonos de carbono, sea de conservación forestal, sea de economía circular, sea de blue carbon, sea de biochar. Nosotros nos involucramos en el proyecto para generarlo, a objeto de tener supplying para poder vender. Y eso va a depender mucho de donde tú estés. En Europa, necesariamente tienes que girar hacia el mundo industrial. En Latinoamérica tenemos la posibilidad de invertir fuerte o de desarrollar fuertemente proyectos basados en naturaleza. Mm. Y esos son los que más gustan y son los que en el fondo dan más, no quiero decir más confianza, pero son los que al público en general le llaman más la atención. Oye, ocupemos los últimos minutitos, Andrés, para que nos cuente un poco sobre eh, esta alianza que aparecía en las redes sociales con The Real Eco Estate y nuestro amigo Sí, Felipe genial. Escalona. Es Cuéntanos un poquito de eso. una tremenda oportunidad. Estamos muy felices de hacer esta alianza. Lo que estamos haciendo con Real Eco Estate es apoyado en tecnología y ciencia que nos aporta WeConserve, que es la fundación relacionada con esos proyectos, es tener datos científicos que apoyen con tecnología LIDAR, con tecnología de sensores de suelo, efectivamente cuánto es lo que estamos capturando por conservar un proyecto forestal intocable. Y eso es maravilloso. Si tú piensas lo que ha pasado en los últimos años, que mucha gente, sobre todo extranjeros, quieren comprar su parcela en Patagonia y hacer su casa, y eso implica afectar necesariamente la capacidad de captura de los bosques. Y este modelo de Real Estate justamente va a la conservación, y nosotros además queremos darle valor a eso. Queremos tener la tecnología para llevar para crear esos bonos de carbono y llevarlo al resto del mundo. Y claro, ha sido potentísimo porque las pocas semanas que llevamos de la alianza y que ha salido en redes sociales, hemos visto mucho interés en más proyectos en generar bonos de carbono. Nuestro objetivo es de aquí al 2024 generar, al menos en Patagonia, al menos 1 millón de toneladas de Mira, captura de CO2 por wow. ese modelo. Y en algunos casos, aunque uno pueda mirarlo, alguien más conocido podría pensar que esto no es realmente un apoyo al tema ambiental, sí lo es, porque en algunos casos son terrenos que están en alto riesgo Mm. o son terrenos que han sido comprados a inmobiliarias que iban a construir. Entonces, efectivamente, estás reconvirtiendo la situación de una propiedad que va a ser posiblemente un 20-30% de retirado de los árboles versus hoy día conservarlos tal como están. Ahora, ¿cómo ves esa proyección con respecto, no sé, po, a otro ente como el Estado, por ejemplo, y sus parques Es nacionales? perfectamente complementario. De hecho, una cosa que debo explicar es que si hay una reserva o un parque nacional, eso no puede ser motivo de un bono de carbono.
Tú tienes que, justamente el bono carbono es para incentivar a terrenos Perfecto. que no están protegidos. Y en Ok. ese sentido, el Estado chileno entendemos que es propietario de más del 50% de los terrenos a través de bienes nacionales. Ahí hay un tremendo potencial para hacer bonos de carbono, de reforestación, de agricultura regenerativa. Nuestros estudios dicen que entre el 2079 y ahora se ha perdido como 3 o 4 millones de hectáreas de cultivo porque no se pueden usar porque están degradadas. Tú podrías recuperar esos terrenos y hacer conservación o plantación o agricultura de nuevo Wow. con tecnologías que existen y generar bonos de carbono al mismo tiempo. Oye, Andrés, se nos pasó volando el tiempo. Volando. Ya son 10 para las 10, así que estamos en tiempo, agradecido completamente de que hayas estado en Comunidad FinTech, nos hayas contado, hayas tenido también la humildad de poder transmitir todo tu conocimiento y poder conocer más de este mundo de los créditos carbono y lo que se viene para adelante. Así que muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación, encantado. Un gusto. Nos vamos a una pausa y ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech. Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com.